Salvi. Gracias. Mañana va a acontecer el momento tal vez más esperado en mucho tiempo por los familiares de las criaturitas que murieron en el neonatal y de las que sobrevivieron pero fueron atacadas. Familias esperando justicia con un dolor muy profundo y un desafío para el tribunal. Ser ecuánimes, ser justos y paliar al menos parte del dolor que sienten todas estas personas. El lunes 6 de enero comenzó este juicio, 6 meses lleva todo el proceso que va a llegar a su fin en el día de mañana, cuando con jurados populares se escuche finalmente la sentencia en contra de los 11 imputados, 10 exfuncionarios y parte de los equipos de trabajo del hospital, y Brenda Agüero, la enfermera que hoy es quizás la que se presenta en el juicio como la mayor responsable de lo que sucedió con estos bebés. Al menos la que tiene la imputación más severa, que podría terminar con una pena de reclusión perpetua. Pero si te parece, Ale, vamos a repasar los datos más salientes de este juicio que ha convocado la atención no solamente en Córdoba, sino en el país y en el mundo, porque hay pocos casos en el mundo de muerte de bebés en estas circunstancias. 5 bebés muertos y 8 lesionados entre marzo y junio del año 2022. Como decías, 11 imputados, 14 querellantes y 29 personas que iniciaron acciones legales contra los imputados y el Estado provincial. Y lo dijimos, jurados populares que se suman a este tribunal que está compuesto por 3 jueces y que serán los jurados populares los responsables de decir inocente o culpable en cada uno de los casos. Seguimos repasando datos trascendentes. La principal imputada, la enfermera Brenda Agüero. Y son 10 los imputados que están directamente relacionados con todo el equipo de salud que trabajó en ese momento. Y claro, comenzamos con Diego Cardoso, porque es el exministro de Salud, la cabeza, quien estaba en el lugar más alto en ese organigrama que tenía que responder por lo que estaba pasando en el neonatal. Acusado de haber demorado o no denunciado en su momento los primeros elementos como para sospechar que estaban muriendo bebés en extrañas circunstancias. La otra principal imputada, la exdirectora del NEO, Liliana Cis. Alicia Beatriz Ariza, ex jefa de enfermería. Pablo Carabajal, ex secretario de Salud. Alejandro Escudero Salama, ex subdirector de gestión administrativa de dicho ministerio también. Y después viene todo el equipo que trabajaba dentro del hospital, ¿no? En efecto, Alejandro Gauto, que fue jefe de legales del ministerio, Marta Gómez Flores, médica cirujana. María Luján, también doctora, Adriana Morales, también doctora del servicio, Claudia Rigelein, médica también que trabajaba en el servicio de obstetricia, ¿no? Ahí están entonces todos los imputados que mañana van a escuchar cuál es la sentencia en relación a las distintas imputaciones que tienen cada uno de ellos, porque son diferentes según el grado de responsabilidad. Como decías, la más grave es la de Brenda Agüero. En la previa entrevistamos a Gustavo Nievas, que es el abogado que tiene la responsabilidad de defender a la principal incriminada, la enfermera Brenda Agüero. Este fue el momento en el que daba su última palabra. Recuerden que lo vimos en vivo en Noticiero 12. Ella nunca reconoció los hechos y hasta el último momento dijo que era inocente. Vamos a escuchar el testimonio del abogado. Creo que la acusación no ha podido mantener los indicios que trajo al juicio, sino que por el contrario se le debilitaron. Creo sinceramente que el indicio más importante que ellos arguían, que era el indicio de presenciabilidad, y a partir de ahí se prendían todo lo demás, quedó totalmente desmantelado, no solamente porque se probó desde el punto de vista informático que las listas de presenciabilidad de los enfermeros y médicos eran absolutamente vulnerables, sino porque se pudo acreditar que el centro obstétrico, el lugar donde ocurrieron los hechos, era un lugar sin ningún tipo de control respecto de las personas que ingresaban y salían. Si eso le sumamos que no hay ninguna prueba directa en contra de Brenda, ni directa de haberla visto hacer algo específicamente, no una conjetura, no una inferencia, no un indicio, una prueba concreta, y aparte le sumamos de que los informes médicos, psiquiátricos y psicológicos vieron que ella no tenía una personalidad psicópata ni psicopática, sino que tenía rasgos de narcisismo, como el 90% de los argentinos, me parece que si a eso le sumamos también los informes informáticos, me parece que no hay ninguna prueba relevante. Y a nosotros nos parece que en el último mes, no sé por qué, aunque tenemos sospechas, la Cámara Séptima ha sido de alguna manera advertida
aleccionada, alentada, para que le dé mayor espacio al Ministerio Público Fiscal, porque se empezaron a permitir un sistema de interrogatorio y una forma de introducir prueba que valió la protesta de todos nosotros. Ella está absolutamente optimista, la verdad me ha sorprendido y la veo muy ilusionada, que conforme a la prueba que ha visto y al alegato que ha escuchado, ella considera que no hay forma de condenarla. Yo coincido con eso, pero tengo miedo, sinceramente, tengo temor a la contaminación del jurado. Tengo temor a la contaminación del jurado, decía el abogado de Brenda Agüero. Sí, recordemos, es homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en los 5 casos de los bebés muertos y en el resto de los casos, en los otros 8 casos, es la misma imputación pero en grado de tentativa porque sobrevivieron. Es muy delicado lo que está enfrentando Brenda Agüero. Hay que ver finalmente qué es lo que sucede mañana, pero como vos decías, Petete, la posible pena que puede llegar a recibir es la de prisión perpetua. Los jurados populares votan, pero quienes mensuran la prueba son los jueces técnicos. Exactamente. Y del otro lado, las familias que están tratando de buscar justicia, que va a ser muy difícil que la reparación sea total porque sus pérdidas son irreparables para aquellos que perdieron a sus bebés recién nacidos, de madres sanas y de embarazos controlados. Carlos Nagy, uno de los abogados patrocinantes de los familiares de las víctimas. Con la lógica y la dinámica de la prueba, su potencia y su prestigio, veredicto condenatoria. A ella, Brenda Agüero, que no es ninguna perejil, que es una asesina serial y así lo ha demostrado la prueba, prisión perpetua. ¿Es suficiente? No. Luce tenue a la luz de la gravedad de los hechos, de la multiplicidad de las víctimas y el enorme daño causado no solamente a la familia, sino a la sociedad toda que comenzó a descreer de la forma en que se suministra o se brinda el servicio de salud en las instituciones públicas. Lo que esperan la mamá cada una de las mamás es comenzar a vivir el duelo por la muerte de estos angelitos en paz. Esta querella ha pedido el máximo, teniendo en cuenta el contexto, la gravedad y el daño extenso ocasionado. Hay que ser muy cauto, esperar el día de mañana. Todo indica de que va a ser una deliberación muy larga. Mañana, 9:30 de la mañana, la cita en Cámara Séptima del Crimen, donde hará uso de su última palabra, quien fuera en un primer tramo la subdirectora del neonatal, últimamente jefa de tocoginecología, Alicia Ringelein. El tribunal se pondrá de pie y pasará a deliberar. Los 3 jueces técnicos y el jurado popular. Y todo indica de que mañana habrá veredicto. Estimo que última hora de la tarde de mañana puede haber veredicto. Le iba a preguntar también, ¿puede existir la figura del secuestro del jurado? A ver, la ley 9182 de jurados populares establece que en caso de que la deliberación no concluya a tiempo, puede disponerse de un albergue, de un lugar aislado, para que el tribunal extendido, que es el jurado popular, los miembros del pueblo en la justicia, puedan esperar hasta que amanezca el día siguiente y volver a sala donde se delibere y finalmente emitir su voto. Prácticamente no tenemos precedentes. Si la deliberación se extiende demasiado